Hey guys, on today's class we're gonna see present progressive. Hola chicos, en la clase de hoy vamos a ver presente progresivo. We use present progressive to express the idea that something is happening now, at this very moment. It can also be used to show that something is not happening now. Utilizamos el presente progresivo para expresar la idea de que algo está pasando en este momento. También puede ser utilizado para expresar que algo no está ocurriendo ahora. We use the present progressive to say that we are in process of doing a longer action which is in progress. However, if we are not doing it at this second, for example, goals. También utilizamos el presente progresivo para decir que estamos en proceso de realizar una acción larga que está en progreso, a pesar de que no se esté realizando en este momento. Por ejemplo, metas. We use the present progressive to indicate that something will or will not happen in the near future. Utilizamos el presente progresivo para indicar que algo ocurrirá o no ocurrirá en un futuro cercano. We use the present progressive with words such as always or constantly to express the idea that something irritating or shocking often happens. Utilicemos el presente progresivo con palabras como siempre o constantemente para expresar la idea de que algo irritante o traumante suele pasar. The structure for use number 1. Subject plus verb to be plus verb plus ing plus complement plus optional noun plus dot. La estructura para el uso número 1 es el sujeto más el verbo to be más el verbo terminado en ing. Ing viene a ser ando, endo, como corriendo, caminando, más el complemento, más now, que puede ser opcional, lo que significa ahora, más el punto. Como por ejemplo, you are learning English now. Tú estás aprendiendo inglés ahora. They are playing soccer. Ellos están jugando fútbol. I am watching TV. Estoy mirando televisión. The structure for use number 2 in negative form. La estructura para el uso número 1 en forma negativa. Subject plus verb to be plus not plus verb plus ing plus complement plus dot. Sujeto más el verbo to be en forma negativa más el verbo con ing más el complemento más el punto. For example, por ejemplo, you are not learning English. Tú no estás aprendiendo inglés. They are not playing soccer. Ellos no están jugando fútbol. I'm not watching TV. Yo no estoy mirando televisión. Structure for use number 1, questions. La estructura para el uso número 1 en preguntas. Verb to be plus subject plus verb plus ing plus complement plus question mark. Verbo to be más el sujeto más el verbo en ing más el complemento más signo de interrogación. For example, por ejemplo, are you learning English? ¿Estás aprendiendo inglés? Are they playing soccer? ¿Están jugando fútbol? Are you watching TV? ¿Estás mirando televisión? Structure use number 1, questions. La estructura para el uso número 1 en preguntas. The difference between the other is WH words. La diferencia con las anteriores preguntas es que estas llevan palabras WH. Se le conoce palabras WH a las interrogantes como qué, what, cómo, how, cuándo, when, dónde, where, por qué, why. So the structure now is. Entonces la estructura ahora es WH word plus verb to be plus subject plus verb plus ing plus complement plus question mark. WH más verbo to be más el sujeto más el verbo con ing más el complemento más el interrogante. For example, por ejemplo, what are you learning? ¿Qué estás aprendiendo?
What are they playing? ¿Qué están ellos jugando? Why are you crying? ¿Por qué estás llorando? Structure use number 2 and 3. La estructura del uso número 2 y 3. Subject plus verb to be plus verb plus ing plus complement plus dot. Sujeto más el verbo to be más el verbo en ing más el complemento más el punto. For example, por ejemplo, you are studying to become a doctor. Tú estás estudiando para convertirte en doctor. They are meeting my boyfriend tomorrow. Ellos se estarán encontrando con mi enamorado mañana. She is coming with us tonight. Ella vendrá o está viniendo con nosotros esta noche. The structure for use number 2 and 3 in the negative form is. La estructura para el uso número 2 y 3 es la siguiente. Subject plus verb to be plus not plus verb plus ing plus complement plus dot. Sujeto más el verbo to be más not más el verbo con ing más el complemento. La estructura es la misma, lo que cambia es la intención con la que se quieren decir las cosas. Por ejemplo, they aren't meeting my boyfriend tomorrow. Ellos no se estarán encontrando con mi enamorado mañana. The structure for use number 4. La estructura para el uso número 4. Subject plus verb to be plus adverb plus verb plus ing plus complement plus dot. Sujeto más el verbo to be más el adverbio de frecuencia más verbo con ing más el complemento más punto. For example, por ejemplo, Ellen is always coming to class late. Ellen siempre viene a clase tarde. Adriana is constantly talking about food. Adriana está constantemente hablando de comida. Ryan is always complaining. Ryan siempre se está quejando. Homework, tarea. Write the whole lesson in your notebook. Escribe toda la lección en tu cuaderno. Write 5 sentences for each use. Escribe 5 oraciones como ejemplo de cada uso del presente progresivo. Write 3 goals for this year. Escribe 3 metas que tengas para este año, utilizando presente progresivo. Search for the words that you don't understand of this lesson. Busca las palabras que no has entendido de toda esta lección. Remember that you have to send me a word or a picture with your homework. You just have to send me the homework number 2, 3, and 4. The homework number 1 is just in your notebook. Recuerda que tienen que enviarme la tarea por medio de una foto o un Word. Solo tienen que enviarme la tarea 2, 3 y 4. You have till Friday night to send me your homework. Tienen hasta el final del viernes en la noche para poder enviarme su tarea. Have a good weekend and see you till next class. Tengan buen fin de semana y nos vemos hasta la siguiente clase. Bye!